He titulado esta palabra, la he titulado Operación Restauración. Operación Restauración. Y ya van a ver por qué. Y quiero que vayamos a la palabra partiendo de Génesis, el capítulo número 3, el versículo número 6. Ya es un tema muy conocido, pero me permito leer. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El verso 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, dice la palabra de Dios. ¿Se siente bien pecar? Sí. Si no se sintiera bien pecar, no pecaríamos. Pero pecar se siente bien. La Biblia en Proverbios describe que el pecado es como el sabor de ciertos licores que en la boca sabe dulce, pero que cuando baja la garganta sabe amargo. Y así actúan las tinieblas. Nos seducen a pecar, y cuando hemos pecado nos deja caer, nos quita la red y recibimos el golpe. Sucedió con Adán y Eva. Sí, cuando Dios les había dicho que no, Adán y Eva dijeron: pues sí, lo vamos a hacer. Y una de las características del pecado es que todo lo que el pecado toca lo destruye. Dígalo conmigo, diga: todo lo que el pecado toca, ¿qué sucede? Lo destruye. Si el pecado toca un matrimonio, lo destruye. Si el pecado toca a un joven, lo destruye. Todo lo que el pecado toca, lo destruye. Entonces, parte de nuestra tarea como iglesia es aliviar los efectos del pecado, porque el pecado siempre traerá consecuencias. Usted peca, usted le pide perdón a Dios. ¿Perdona a Dios? Sí. Esta semana leíamos en el devocional que Dios al corazón contrito y humillado no lo desprecia. Y aprendíamos en el devocional, los que tienen el pan diario, aprendíamos en el devocional que la palabra contrito significa en el original triturado, como una botella, un vidrio que molido, triturado. Entonces Dios dice que un corazón triturado Él no lo desprecia. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios nos perdona, sin importar cuán grande o cuán cochino haya sido el pecado, cuando hay un genuino arrepentimiento. Ojo acá, pero las consecuencias por haber pecado siguen su rumbo. ¿Ok? Dios perdona el pecado, pero las consecuencias. Ahora, si uno pecara y dijera: pues es mi vida, sí, pero el pecado siempre tiene efectos colaterales, donde no solamente afecta al que pecó, sino a quienes rodean. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Siempre afecta a otros. Entonces, el pecado tiene consecuencias, aunque Dios perdona el pecado. Siempre lo comparo con la persona que de pronto dice: no, yo me quiero matar, yo me quiero suicidar, y entonces se sube a un piso muy alto y se lanza al vacío desde un gran edificio, pero en el aire dice: pero ¿yo qué hice? Y la Biblia dice que el único que tiene el poder para dar vida y para quitarla, ni siquiera somos nosotros mismos, es Dios. Entonces en el aire esa persona dice: no, que yo qué loco fui, Señor, perdóname, yo no planeé realmente terminar mi vida así. Y Dios dice en el aire, todavía va en el aire, ¿no? Y Dios dice: bueno, lo perdono, ¿sí? Te espero aquí, hijo. Porque la ley de la gravedad no te va a perdonar, ¿sí? O sea, te vas a morir. Entonces, a eso me refiero. El pecado Dios lo perdona, pero las consecuencias o los efectos ahí van a estar. Entonces hay efectos o consecuencias
a nivel psicológico, social, económico, físico, en fin. Y en Génesis 3, donde empezamos a leer, nos va a mostrar las consecuencias del pecado en relación con 4 direcciones, por así decirlo, ¿sí? Cuando hay pecado, se afectan varias situaciones o varios frentes. El primero es que cuando pecamos o cuando el ser humano peca, hay consecuencias del pecado en relación primero con Dios, hacia Dios. Esa relación con Dios se ve truncada cuando hay pecado en el ser humano. Después de que dice que sus ojos fueron abiertos, se vieron desnudos, cosieron hojas de higuera. Miren lo que sigue diciendo en el versículo número 8 y versículo número 9. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios. O sea, puedo estar yo en pecado y seguir escuchando la voz de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba ¿dónde? En el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Yo pregunto y usted responde, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, dice el verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dice que se escondieron de la presencia de Jehová. Qué locos. En el Salmo 139, el salmista David escribe un salmo refiriéndose a la omnipresencia de Dios. Y le dice, Dios, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Si bajara al Seol, allí también tú estás. Si viajara hasta el extremo del mar, allí tú estás. O sea, no hay un lugar donde yo vaya que tú no estés. ¿Aló? Pero generalmente la tendencia del ser humano cuando ha pecado es a esconderse. Por ejemplo, la mentira es una forma de uno esconderse. ¿Hola? ¿Por qué los moteles tienen el diseño que tienen? La entrada por un lado, la salida por el otro lado. Porque es un lugar para esconderse. ¿Hola? Entonces dice la palabra de Dios que se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Escuche, parece que era normal, dicen los estudiosos de la Biblia, que Dios caminara en el jardín cuando el viento fresco estaba por la tarde o cuando el viento refrescaba la tarde. Parece que Dios siempre llegaba al huerto a esas horas de la tarde y era natural que el hombre caminara junto a Dios en medio de la tarde o que Dios caminara con el hombre en medio de ese tiempo. Pero ahora, a causa del pecado, Adán y Eva tienen miedo y se esconden. Yo no sé cuántos de pronto se identifican conmigo, pero por desgracia y por tonto, yo duré apartado de los caminos de Dios en mi adolescencia durante 2 años. Y una de las cosas que uno sabe aquí adentro es que uno está mal. Y la felicidad no es completa. ¿Aló? Y cuando uno se acuesta en la noche, ahí el Espíritu Santo nos habla a través de la conciencia y nos dice, ¿cuándo? ¿Cuándo te vas a volver a mí? Y de cuando en cuando viene el pensamiento que dice, ¿y si te murieras esta noche? O de cuando en cuando, quienes tenemos conocimiento de estas verdades, de cuando en cuando el pensamiento, la pregunta, ¿y si Cristo viene hoy? Ahí sí, como decía el gran evangelista, se me olvidó el nombre, decía, se queda con Satanás, con el anticristo. Entonces no se tiene paz completa. En ese tiempo, cuando yo me aparté de Dios, yo recuerdo que yo veía a ciertos hermanos muy bonitos de la iglesia, pero yo los veía venir por una acera y yo me cambiaba para la otra.
ahorita va a empezar a decirme lo que yo ya sé y no quiero escuchar. Entonces me cambiaba de ser. Si ve que uno empieza a esconderse, pero no hay lugar donde usted se pueda esconder que Dios no pueda llegar a encontrarlo. El pastor Fernando contaba el testimonio de esa jovencita también que se había apartado de Dios, y un día allá en la disco, en medio de la oscuridad, solo las luces de la disco, sí, ahí viene la vez, y entonces estaba allá con una pareja. Entonces, ¿bailamos, señorita? Claro que sí. Y entonces ya está, y mientras estaban bailando, el muchacho le dijo: ¿y usted no era que asistía a la iglesia también? Ay, es que ni siquiera puede pecar con libertad, man. ¿Aló? Entonces, cuando uno se aparta de Dios, de cuando en cuando el Espíritu Santo a uno le hace la pregunta y le dice: ¿se acuerda cuando usted era feliz? De cuando en cuando el Espíritu Santo le hace la pregunta y uno le dice: ¿se acuerda cuando usted era verdaderamente feliz? Cuando David pecó y fue confrontado por su pecado a causa de acostarse con una mujer que no era su esposa y mandar a matar el marido, y el profeta Natán lo confronta con amor pero con firmeza, David toma una decisión de arrepentimiento, y dentro de la oración que David hace, le dice a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque sabe que es una desgracia que un ser humano ande sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Aló? La Biblia dice que no hay paz para el impío, para aquel que conoció la palabra pero se aparta. Entonces Adán y Eva no tenían paz, por eso se escondieron. Pero déjeme decirle a alguien, si de pronto aquí hay un hijo pródigo escuchándome o en la transmisión, o ayúdeme usted en algún momento a decirle al hijo pródigo, alguien que le diga al hijo pródigo que su papá todavía lo está esperando, y que lo está esperando con brazos abiertos. Amén. Entonces, el ser humano peca, escuche esto, y la única forma que el ser humano pueda reconciliarse con Dios es a través de Jesucristo. ¿Aló? Adán y Eva, la Biblia dice que después de que pecaron, fueron sacados del huerto del Edén, y Dios colocó una espada que se revolvía. O sea, como quien dice: aquí ustedes no vuelven a entrar, no va a hacer que coman del árbol de la vida, y ahí sea peor todavía, pecadores que nunca mueren, viviendo eternamente. No. Entonces puso una espada allí revuelta. Entonces Adán y Eva fueron sacados del huerto, pero después de que Cristo murió y quienes hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, ahora Jesús puso su jardín en nosotros. Apláudale fuerte a Dios. Entonces, en la primera dirección, que el primer frente en el cual la relación se dañó fue el ser humano con Dios, pero a través de Cristo fuimos reconciliados con Él. Por eso, háblele a otros acerca de Jesús. Usted hace un gran acto de misericordia cuando usted les habla a otras personas acerca del Cristo que les salvó y les rescató. ¿Amén a eso? Muy bien. Otro frente en el cual se truncó la relación es con nosotros mismos. Con nosotros mismos. O sea, el pecado no solamente afecta mi relación con Dios, sino que me afecta a mí conmigo mismo. En el versículo 10, recuerde que Dios le había preguntado: ¿dónde estás tú? Como si no supiera. Pero dice el verso 10: y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y tuve qué? Miedo. Perdón, venga. Adán, usted nunca había tenido miedo, pero ahora el miedo aparece. Sí, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O como quien dice, me escondí porque tenía miedo. Originalmente, escuche esto, el ser humano antes vivía en armonía, no solo con Dios, sino consigo
mismo. Pero ahora, donde antes había paz, ahora hay intranquilidad. Donde antes había sosiego, ahora hay vergüenza. Ahora hay temor. Ahora el ser humano dice, estoy desnudo. Entonces mire, cuando el ser humano peca, cuando nosotros pecamos, viene la culpa. ¿Lo hemos experimentado? Viene la culpa. Ahora, cuando un ser humano se habitúa a pecar en algo específico, en un pecado específico, puede llegar el momento donde la Biblia dice que su conciencia se cauteriza. Ya no hay culpa ni hay dolor. Y siempre apelo a este ejemplo. Los indios de Norteamérica, ellos hacían el símil de la conciencia con un triángulo, y en cada punta del triángulo, o en cada, tenía una punta que chuzaba. Entonces cuando el ser humano fallaba, hacía lo malo, el triángulo giraba y pullaba. La punta pullaba. Pero ellos decían, pero cuando una persona se habitúa a pecar, las puntas se vuelven pompas y el triángulo solo lo que hace es girar, pero ya no puya, ya no duele. Entonces cuando alguien a mí me dice, pastor, me siento mal. ¿Qué pasó, papi? Pastor, pequé, la embarré. No, pastor, yo cómo le fui a hacer eso a mi mamá, cómo yo fui a decir esas palabras, cómo yo fui a ofender a mi vida, me siento muy mal. Y yo le digo, me alegra que se sienta mal. O sea, la crisis sería que usted pecara y se le diera. Aquí no ha pasado nada. ¿Qué pasó con las puntas del triángulo? Escuche, entonces a causa del pecado apareció la culpa, aparece la culpa, aparece la tristeza. El ser humano empieza a perder la identidad, porque ahora el diablo empieza a decir, tú eres un mentiroso, eres un ladrón, eres un adúltero, tú no tienes solución. Empieza a perder la identidad, la depresión aparece, la ansiedad, etcétera. ¿Aló? Y entonces, si yo tengo rollos conmigo mismo, dígame cómo yo voy a poder amar al prójimo de la manera correcta, cuando la Biblia dice, amarás a tu prójimo, ¿como a qué? Como a ti mismo. Para poder amar al prójimo, debo amarme primero a mí mismo. Y para amarme correctamente a mí mismo, debo conocer a Dios, porque Dios es amor. O debo reconciliarme con Dios, porque Dios es amor. Apláudale a ese Dios de amor. Recuerdo que hace años escuchaba al pastor Roger Cifuentes utilizando un término, pordioseros de amor. Y como en ese momento estaba predicándole a las mujeres, decía, hay mujeres que son pordioseras de amor. Y yo escuché ese concepto y yo, ¿pordioseras de amor? Y entonces él se refería a eso y decía, cuando una persona, y en ese momento que hablaban mujeres decía, cuando una mujer no tiene una identidad en Cristo, se convierte fácilmente en una pordiosera de amor. Mamás mendigándole amor a sus hijos, haciendo de sus hijos un ídolo, un dios, mendigas de amor. O mujeres mendigándole amor a un hombre. Sí, por diosera de amor. ¿Por qué? Porque el pecado afecta a la identidad. O puede pasar también hombres hacia una mujer. Puede pasar también padres mendigando la atención de sus hijos, o hijos mendigando la atención de sus padres, o ese chico mendigando la atención de esa chica para poder ser feliz. ¿Por qué sucede eso? Porque perdieron su identidad en Cristo a causa del pecado. Entonces, lo que importa, iglesia, escuche, no es lo que la gente dice de ti, sino lo que tú dices de ti mismo con base en lo que Dios dice de ti. Identidad. Hola. Por eso hay algo que yo continuamente le predico a los matrimonios, y es que por ahí en alguna parte de la nube tiene que estar la consigna del uno hacia el otro en un matrimonio, de decirle, si tú me dejas, me va a dar muy duro. Si llega el momento donde te quieres ir, vete, no te voy a retener. Va a ser duro, pero sobreviviré.
porque mi identidad y mi posición están en Cristo. ¿Cuántos se identifican con eso? Pero el que no tiene una identidad en Cristo se va a convertir en un mendigo, en un pordiosero, Dios. Entonces, mire acá, el pecado afecta mi relación con Dios, afecta mi relación conmigo mismo y afecta mi relación con los demás. Porque mire el verso número 11, hablando acerca de que el pecado afecta nuestra relación con los demás. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Tan bonito Dios, ¿no le parece? Y le hace otra pregunta, ¿será que usted comió del árbol que yo le mandé que no comiese? Como si Dios no supiera. Tan lindo, papito Dios. Y siga el verso siguiente, por favor. Y el hombre respondió, ¿qué respondió el hombre? La mujer que me diste. ¿Quién es la culpable? Según Adán, la mujer. La mujer que me diste. No terminé de leerlo. Solo quería hacer una pausa activa. Dice, la mujer que me diste por compañía me dio del árbol y yo comí. Entonces es la primera vez que aparece las acusaciones. ¿Sí? Después de que pecaron, Adán y Eva tienen la necesidad urgente de esconderse y de tener privacidad. Eso no era algo natural hasta ese momento. Ahora los que se rebelan contra Dios no solo necesitan esconderse de Él, sino también de los demás. Y escucha acá, ¿quieres saber dónde ocurrió la primera pelea matrimonial? La acabamos de leer. Cuando el hombre le dice a la mujer, pero es que usted tuvo la culpa. Si usted sabe cómo me pongo. Y empezamos a evadir responsabilidades. Donde yo no asumo lo que me corresponde. Ante la pregunta de Dios, Adán debió haber sido un varón y haber dicho, no estuve, o si estuve, ocupé un papel pasivo, me dejé gobernar de mi mujer me gobierna. Sí, porque Dios después le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Entonces, mujeres, por eso la necesidad de que ustedes, mujeres, pidan a Dios sabiduría. Nosotros también, pero la Biblia dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia, y ustedes tienen más influencia sobre nosotros los hombres, más de lo que ustedes puedan imaginar. Así que no ande abriendo la boca de manera rápida. ¿Aló? Ojo acá, esto aplica para nosotros los hombres, pero Dios le ha dado a la mujer un grado más, al parecer, de sabiduría que a nosotros los hombres. Entonces, escuche, empieza la primera pelea matrimonial y no, ella, y ella dijo, no, él, no, que ella, no, que por él, las acusaciones, a evadir responsabilidades, y ahora todos los pecadores empiezan a chocar los unos contra los otros. No sé cuánto tiempo había pasado, pero resulta un hermano llamado Caín asesinando a su hermano Abel. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo número 1. Santiago capítulo 4, el verso 1. Pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y en son de pregunta responde, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Verso siguiente, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no ¿qué? Pedís. Pidan a Dios. Verso siguiente, y cuando piden no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Santiago lo que nos está diciendo, escucha acá, y es que, a ver cómo lo digo, el meollo del asunto del pecado del hombre
no es algo externo al hombre, sino que son cosas que están en nuestro corazón. ¿Aló? Se lo voy a decir de esta manera. Los problemas sociales en una comunidad, en una ciudad, en una nación, surgen a causa del pecado de sus moradores. Dicho de otra manera, por ejemplo, si usted se pone a ver la izquierda, socialistas, comunistas, ellos culpan al imperialismo del rollo que hay en el momento o que hay en la sociedad. Culpan a los codiciosos, a los ricos codiciosos, a que los ricos codiciosos oprimen al trabajador. Esa es la mentalidad que ellos tienen. Y los de extrema derecha culpan a los otros porque perezosos, quieren todo regalado, la falta de disciplina, la delincuencia, el resentimiento social. Y la pregunta es, ¿quién de los dos tiene la razón? Los dos. Pero hay algo en lo cual las dos partes no se ponen de acuerdo. Y es que el origen de todo ese rollo no es externo, está en el corazón del hombre, porque es el pecado. ¿Aló? Nos prometieron el cambio, pero no ha pasado. Y después se podrá levantar otro prometiendo y todo eso. Pero ¿cuál es el rollo? El rollo es que en el corazón del hombre hay pecado. No importa si es de derechas, de izquierdas, de centro, de arriba, de para abajo. Ahí está el meollo del asunto. Diga conmigo, diga, el origen es el pecado. Dígale a su vecino, no los sistemas. ¿Aló? Entonces, mire ese daño. Mi relación con Dios se daña, mi relación conmigo mismo, mi relación con los demás, y por último, también se afecta nuestra relación con la naturaleza. Se afecta nuestra relación. Después de que el ser humano pecó, la relación del ser humano con la naturaleza. ¿Se acuerda que Dios le había dicho a Adán que le pusiera nombre a los animales? Eso hacía parte del gobernar, al potestativo de Adán, el nombre que usted quiera poner. Y tal cual como Adán dijo, Dios respetó, dijo, así va a ser. Pero mire lo que sigue diciendo el verso 17, hablando de las consecuencias. Y Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿sí ve? ¿Qué es bíblico? Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será que la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y el 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Para Dios no maldecir a Adán, maldijo la tierra de donde Adán fue tomado. Y por eso dijo lo que dijo Dios ahí en su palabra, maldita será la tierra por tu causa. Pero miren lo que dice seguido a eso Romanos capítulo 8, el versículo número 19. Dice, ojo acá, porque el anhelo ardiente de la creación, ¿cuál es el anhelo que la creación tiene, la naturaleza, los animales? Es el aguardar, ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios, o sea, de la iglesia. Decimos amén. Verso 20 sigue diciendo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Eso parece un trabalenguas, pero mire lo que sigue diciendo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos ¿de quién? De Dios. Verso 21 sigue diciendo, ahí está ahí.
Hasta ahí. Me emocioné. Ok. Entonces, ojo acá. Cuando Adán y Eva pecan, la naturaleza también fue alterada. El reino animal, el reino vegetal, todo el reino mineral fue afectado. Por eso hoy en día a nosotros nos toca refrigerar los alimentos para que no se descompongan. ¿Sí? Ahora toca usar químicos, preservantes, en fin. Pero la realidad es que la naturaleza está sujeta a desintegración. Y la tierra, que no pasaba antes, la tierra ahora se resiste a darnos de sus riquezas. Sí nos las da, pero pareciera que se resistiera, y para que nos dé de sus riquezas necesitamos hacer un gran esfuerzo. Mire lo que dijo el príncipe de los predicadores. No, perdón, ese no era. Pero George Whitefield dijo esto: ¿saben por qué los animales salvajes les tienen miedo y les gruñen? Y la respuesta es esta: porque saben que ustedes, los seres humanos, tienen un pleito con su dueño. Es por eso cuando usted ve en Apocalipsis que habla del cielo nuevo y la tierra nueva, dice que jugarán el lobo y el cordero, y que un niño los apacentará. Entonces, la promesa de Dios para cada una de estas áreas, mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo, mi relación con los demás y mi relación con la naturaleza, ¿sabe cuál es la promesa? Y esta es una buena noticia. La promesa es restauración. Por eso el título de la palabra es Operación Restauración. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué Dios se reveló a su vida? ¿Para qué ahora Cristo está en nuestros corazones? Para ayudar a otros a reconciliarse con Dios, a reconciliarse consigo mismo, a reconciliarse con los demás y a reconciliarse con la naturaleza. ¿Aló? Colosenses capítulo 1, el verso 20. Mire cómo cierra diciendo, dice: y por medio de Jesús el Padre quiso reconciliar consigo, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, dice la palabra de Dios. Iglesia preciosa, debemos ser intencionales en ministrar en cada una de estas áreas. ¿Aló? El reino de Dios es poder. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo dijo en Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para restauración. ¿Aló? Y ese poder de Dios puede restaurar toda maldición del pecado. Ese poder es el que debe mover a la iglesia a suplir las necesidades psicológicas, sociales, físicas, materiales, en donde quiera que se encuentren los efectos de la maldición. Me permití mostrar esta última gráfica. Si me la regalas allí, por favor. Mire acá. Mire las necesidades del ser humano. La parte más afuera o la parte externa, lo físico o lo material. Ahí lo que está de azul, la parte ¿qué? Social. Lo que está de verde, la parte psicológica. Y lo que está ahí en el centro de color naranja, la parte teleológica, o lo que tiene que ver con su espíritu, con la relación del hombre con Dios. Entonces, no quites la imagen, por favor, Oscar. ¿A qué voy yo con esa imagen? ¿Sí? En la medida que nos movemos hacia afuera, las necesidades se vuelven más visibles para todos. Dicho de otra manera, quítala por un momento, Oscar. Hace algunos años, para una Semana Santa, salimos a la calle en una campaña, si ustedes se acuerdan, que decía: oramos por ti. ¿Cuántos se acuerdan?
Nos hicimos aquí, un día aquí en esta esquina, otro día nos hicimos allá en el Parque La Victoria y pusimos como un tipo de toldo, por así decirlo, en el cual la gente se acercaba, ¿sí? Y fue bonito ver gente que se acerca, que simplemente decía, oramos por ti. Y entonces la gente venía, se acercaba y comentaba su petición, orábamos por ellos, algunos le entregaron su vida a Jesús. Eso sucedió en esa ocasión. Escuche, y ahora, ¿qué tal si hubiéramos puesto allí, regalamos mercados? ¿Sí? O sea, la gente acudió al oramos por ti, pero si hubiéramos puesto ahí, regalamos mercados, ¿qué hubiera pasado? Porque para los seres humanos, las necesidades externas son más palpables, más visibles, más notorias que las necesidades ¿qué? Internas. Algunos de ustedes llegaron a Cristo cuando ya tenían el agua aquí, pero mientras tenían el agua aquí, voy bien. ¿Sí? No vieron una necesidad. Entonces, el incrédulo no necesariamente se conmueve cuando ve cristianos supliendo, vuélvame a la imagen, las personas que no conocen a Dios, ellos no se conmueven mucho de que usted y yo salgamos a predicar la palabra. El incrédulo no se conmueve mucho de que los cristianos suplamos las necesidades teleológicas o las necesidades psicológicas, porque afuera no percibe mucho esa necesidad. Pero cuando la iglesia empieza también a suplir las necesidades físicas y sociales, eso puede ser más notorio. Y por medio del servicio podemos ablandar los corazones de los que no creen y ganarnos el derecho a ser escuchados. Quita la imagen, por favor. Ahora, en su barrio, usted tiene que ser conocido como una persona que sirve a los demás, no como el antipático de la cuadra. ¿Aló? Que si yo le preguntara a sus vecinos, ¿y usted qué referencia me da de ese hueleñaño? De ese huelellano, ¿usted qué referencia me da? Y que los vecinos digan, perdón, ¿ahí vive alguien? Pues yo sí veo que sale, que como que para el culto, y así como sale, vuelve y entra. De cuando en cuando saluda, pero de resto, ¿y cuánto tiempo lleva esa persona viviendo allí? No, pues yo no sé, eso como que lleva años, pero yo no sé. ¿Cómo nos vamos a ganar el derecho a ser escuchados? ¿Aló? Pero cuando usted es una persona que sirve a su comunidad, entonces usted se gana el derecho de ser escuchado. ¿Aló? Durante años había gente aquí en la cuadra. Espero que ninguno de la cuadra esté conectado a Facebook en este momento. Pero varios no nos querían. No nos querían. Sí, hoy en día muchos nos quieren. Hace poco se hizo una reunión, llegaba aquí una petición aquí de parte de la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio. Pastor, ¿será que tenemos una reunión, una asamblea a las 4 de la tarde? ¿Será que podemos, usted nos puede utilizar? Claro que sí, bien pueda. Aquí con el equipo pastoral, ellas con todo gusto sirvieron, aquí preparando las sillas y todo eso, que el agua, que el tinto, que no sé qué y todo eso. Y escuchar a esa gente diciendo, oiga, muchas gracias. Muchas gracias, oiga, qué bonito. Hicieron más de lo que nosotros les habíamos pedido. ¿Podemos ser conscientes de estos asuntos, iglesia? Cuando nos ganemos sus oídos, les hablaremos del Cristo que nosotros conocemos. Entonces, las necesidades de los círculos internos que vimos allí requieren de un ministerio de palabras, pero las de afuera, esas necesidades físicas y sociales, requieren un ministerio de obras. Y la Biblia dice que Jesús fue poderoso en su hablar y en su obrar. Y la iglesia debe tener estas dos caras, dice la palabra de Dios. ¿Aló? ¿Se acuerdan de Jesús? Nuestro maravilloso Jesús. Jesús le hizo una pregunta a los discípulos. Le dijo, muchachos,
Cuando hay una cena, hay unos que se sientan para que les sirvan y otros les sirven. Y Jesús preguntó, ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Y sabe qué dijo Jesús? Es más importante el que está a la mesa. Pero seguido a eso Jesús le dijo a los discípulos, pero yo estoy entre ustedes, no como el que está a la mesa, sino como el que sirve. ¿Sabe qué dijo el filósofo Platón? Dijo esto: ¿cómo puede un hombre ser feliz cuando le tiene que servir a otros? Todo lo contrario pensaba Jesús, que dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Entonces, no podemos limitar nuestro amor a las necesidades del círculo interno, sino que debemos incluir las necesidades palpables, físicas y sociales. Si no lo hacemos, estaremos amando, no, ni siquiera a medias, no estaremos amando completamente, porque la misericordia apunta a las necesidades físicas, pero también a las necesidades sociales, psicológicas y espirituales. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Podemos ser conscientes de esto en nuestro diario vivir? ¿Sí? Quizá usted en casa no le enseñaron a servir. Perdone a sus papás, porque a lo mejor usted en casa era el ombligo de la casa y todo giraba en torno a usted, pero ahora en Cristo las cosas cambian. ¿Aló? Y vamos a andar por la vida mirando a quién podemos servir. El servicio es un don que muchos de ustedes tienen y es de aplaudir, pero aquellos que no tienen el don, vamos a ser más conscientes que a través del servicio nos podemos ganar el derecho de ser escuchados.